Dios me los bendiga a todos, hermanos. Vamos a estudiar la palabra del Señor. El día de hoy vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Joel, en el capítulo 2, y vamos a leer a partir del versículo 21, que dice: Tierra, no temas, alégrate y gózate, porque Jehová hará grandes cosas. Animales del campo, no teman, porque los pastos del desierto reverdecerán, porque los árboles llevarán su fruto, la higuera y la vid darán sus frutos. Vosotros también, hijos de Sión, alégrense y gócense en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y lluvia tardía, como al principio. Bueno, hermanos, hasta ahí vamos a leer. ¿Qué está pasando aquí? Es importante dar un contexto siempre, porque es como cuando de repente estamos cambiando el canal en la televisión y sale una película y hay una escena donde pasa algo que nos atrapa, ¿verdad? Y decimos, está bueno, pero no sabemos qué está pasando ahí. ¿Quién es uno? ¿Quién es el otro? ¿Quién es el malo? ¿Cuál es la trama de la película? ¿De qué se trata? Y eso es un poquito lo que vamos a ver ahorita. En el capítulo 1, hermanos, del libro de Joel, si quieren darle ahí para atrás, Joel está describiendo la situación de juicio de parte de Dios que estaban viviendo en ese tiempo. ¿Qué estaba pasando? ¿Cuál era ese juicio? Había venido una terrible plaga de langostas que había acabado con todo, los árboles, las cosechas, todo se acabó, hermanos. Y Joel está hablando de eso en el versículo 4, fíjense bien, ahí estamos, capítulo 1. Dice: lo que quedó de la oruga comió el saltón, y lo que comió el saltón comió el revoltón, y la langosta comió lo que del revoltón había quedado. De repente, hermanos, si leemos esto, podemos decir, oye, pero no era una plaga nada más. No fue nada más la plaga de las langostas. Ahí está hablando de ¿cuántas? De 4 plagas, decimos. Pero resulta que estos otros nombres que aparecen, oruga, saltón, revoltón, son las etapas de desarrollo, hermanos, de la langosta. Es decir, todas son el mismo animalito, nada más que primero está chiquita la oruga, luego el saltón, luego el revoltón y luego termina siendo la langosta. Dice, fíjense, aquí apunté algo, dice: la oruga come de los bordes de la hoja, que es la parte más blanda. Eso se comió la oruga. Luego el saltón come la hoja completa. Al convertirse en revoltón, se comen las ramas blandas, y la langosta en su fase adulta devora el tallo. Es decir, al final de cuentas, entre las 4 etapas de desarrollo se terminan comiendo, ¿qué cosa? Todo se comieron, hermanos, todo. Y esto es importante que lo entendamos cuando estemos leyendo el libro de Joel. Ahora, cuando nosotros escuchamos acerca de una plaga, es inevitable que venga a nuestras cabezas un pensamiento. ¿Qué se les viene a sus mentes? Las plagas de Egipto. Cuando oímos plagas, decimos las plagas de Egipto. Ahora, búsquenme Éxodo, capítulo 15. No me pierdan ahí, Joel, porque vamos a regresar ahí. Éxodo 15, a partir del versículo 26. Hay una promesa ahí de parte de Dios. Éxodo 15, 26. ¿Sí lo oyeron, hermanos? Dice: y dijo: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardases todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Cuando dice ahí enfermedad, hermanos, se está refiriendo principalmente a las plagas. Y esta es una
promesa, ¿verdad? Como todas las promesas que vienen en la Biblia, y uno dice, amén, Dios es mi sanador, y Él dijo que ninguna enfermedad de las que mandó a los egipcios me va a mandar a mí. Pero ojo, hermanos, esta promesa, igual que muchas otras del Antiguo Testamento, nada más que a los cristianos no les han dicho eso, son promesas condicionadas. ¿Qué quiere decir condicionada? Que Dios no estaba obligado, Dios no tenía la mano torcida para cumplir esta promesa por el simple hecho de que ya lo había dicho. ¿Sí entendemos eso? Porque a veces los cristianos dicen, es que Dios dijo, ahí dice en su palabra y yo lo creo y con eso es suficiente. Sino que la promesa, hermanos, las condiciones están claramente establecidas y dice, número 1, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios. Eso es número 1. Cuando venimos a escuchar la predicación, si la estamos oyendo, ¿cómo la debemos oír? Atentamente. Voy a poner atención. No me va a distraer nada. No voy a estar viendo al hermano de al lado, al de atrás, el perro que ladra, la gente que pasa. Me voy a enfocar para ver qué aprendo. Algo se me ha de quedar. Número 2, e hicieres lo recto delante de sus ojos. ¿Qué significa esto? Que no solamente, como dijo Santiago, hay que ser un oidor, sino que hay que ser un hacedor. Lo que vienen y escuchan aquí atentamente, lo tienen que ir a vivir allá afuera. Número 3, y dieres oído a sus mandamientos. Habla lo mismo de estar atento, ¿verdad? Como cuando la esposa de Potifar le dijo a José, duerme conmigo, y dijo, ¿cómo voy a pecar yo contra Dios y haré yo este grande mal? O sea, si Dios dijo que no cometeré adulterio, no lo voy a hacer. Voy a estar atento a sus mandamientos. Y guardares todos sus estatutos. Dios dijo a su pueblo que si ellos hacían esas 4 cosas, entonces, y solo entonces, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová, tu sanador. ¿Sí nos damos cuenta, hermanos? Si tú cumples, le dijo Israel, yo te voy a bendecir. Ahora, ¿qué pasa si el pueblo no oía atentamente la voz de Dios? Si no hacía lo recto delante de Él, si no oía atentamente sus mandamientos, si no guardaba sus estatutos, entonces ¿qué iba a pasar? Dios no iba a cumplir eso. Y de hecho Dios se los dijo. Búsquenme Deuteronomio capítulo 28. Deuteronomio 28. Vamos a leer el versículo 15. Fíjense bien, hermanos, porque Dios, nuestro Dios, es bien claro. Dios no solo no les iba a dar la bendición, porque alguien dice, bueno, no lo hago y total no recibo la bendición, sino que además de no recibir la bendición, el pueblo iba a recibir, ¿qué cosa? Maldición, hermanos. Maldición. Y acuérdense lo que dijimos la semana pasada ahí en Gálatas 1:6, si alguno predica, dijo Pablo, si a unos otros, un ángel del cielo, les predica un evangelio diferente, sea anatema, maldito. Es la maldición de la ira de Dios que va a venir sobre aquellos que prediquen un evangelio diferente. Y aquí dice el versículo 15, pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te mando hoy, que vendrán sobre ti todas estas, ¿qué cosa? Maldiciones, y te alcanzarán. ¿Dios es claro o no, hermanos? ¿Sí? Dice, si haces esto y esto y esto, yo ninguna enfermedad de las que vinieron los egipcios te voy a mandar a ti, porque yo soy tu sanador. Y luego les dijo en Deuteronomio, pero si no lo haces, no solo no van a venir sobre ti las bendiciones que yo he prometido, sino que van a venir sobre ti estas maldiciones. Y vienen muchas maldiciones, hermanos.
Y fíjense lo que dice el versículo 38, ahí mismo donde estamos en Deuteronomio. Sacarás mucha semilla al campo y recogerás poco. ¿Por qué? Porque la langosta lo consumirá. Versículo 42, ahí mismo. Toda tu arboleda y el fruto de tu tierra serán consumidos. ¿Por qué? Por la langosta, hermanos. Dios les dijo lo que les está pasando en el tiempo de Joel. Vino el terrible plaga de langostas, barrieron con todo. Y la gente decía, ¿por qué pasó esto? Dice Dios, yo les advertí. Ahora, ¿por qué les vinieron estas cosas? Fíjense bien, hermanos, y en esto quiero que nos enfoquemos. En el versículo 47, fíjense bien lo que dice ahí con mucha atención. Por cuanto, ¿qué cosa, hermanos? Por cuanto no serviste a Jehová tu Dios con alegría y con gozo de corazón. ¿Por qué les vinieron las cosas, hermanos? Porque no sirvieron a Dios con alegría y con gozo de corazón. Por la abundancia, dice, de todas las cosas. Estaban bendecidos, les fue bien, Dios les estaba ayudando en muchas cosas. ¿Quién de aquí está bendecido, hermanos? ¿A quién de aquí Dios le ha ayudado en muchas cosas? La pregunta es, en respuesta a eso, ¿están sirviendo al Señor con alegría y con gozo del corazón? Ahí ya no se oyeron todos los amenes. Dios te está dando todo, Dios te está bendiciendo, te está cuidando, te está sanando. ¿Y qué es lo mínimo que espera Dios? Que tú le sirvas, ¿cómo? Con alegría y con gozo del corazón. Lo mismo que quisiéramos nosotros con nuestros hijos, ¿verdad? Dice uno a los hijos, yo te doy de comer, te doy tus uniformes, te mando a la escuela. ¿Qué es lo único que espera uno, hermanos? Que le obedezcan, ¿cómo? Con alegría y con gozo de corazón. Ahora, regrésense ahí a Joel. Joel 1, versículo 9. Me dicen con un amén cuando lo encuentren, hermanos. Joel 1, 9. Ahí es donde vamos a estar leyendo, no me pierdan ese capítulo. Dice Joel, desapareció de la casa de Jehová la ofrenda y la libación. Ahora, esto no quiere decir, hermanos, porque muchos lo pueden usar, ustedes no traen ofrendas, pues eso les está yendo mal. Eso lo pueden usar en muchos lados, muchos lobos. Nosotros no somos así. Dice que desapareció la ofrenda. ¿Por qué? Porque la ofrenda que llevaba el pueblo de Israel, ¿qué era? Pues eran frutos, era aceite, era vino, eran cosas en especie. Pero si había venido una gran plaga y se había acabado con todo, entonces ¿qué llevaba la gente? No había. Entonces dice, desapareció de la casa de Jehová la ofrenda y la libación. Los sacerdotes ministros de Jehová están de duelo. ¿Por qué están de duelo, hermanos? Porque eso era lo que ellos comían. Los ministros de Jehová no tenían tierra, no tenían heredad, no tenían vacas. Ellos vivían de lo que llevaban las otras 11 tribus como ofrendas. Pero si no había nada, ¿qué llevaban? Nada. Si no llevaban nada, ¿qué comían los sacerdotes? No había nada tampoco, hermanos. Quiero que se vayan metiendo en ese momento, en ese punto, para que entendamos lo que está pasando aquí y la promesa que Dios hace. Dice, el campo está asolado, se enlutó la tierra, porque el trigo fue destruido, se secó el mosto, se perdió el aceite. Confundidos labradores, gemid viñedos por el trigo. ¿Y qué dice, hermanos? Y la cebada. Porque se perdió la mies del campo, la vid está seca y pereció la higuera, también el granado también, dice, la palmera y el manzano, todos los árboles del campo, ¿qué cosa? Se secaron, hermanos, imagínense eso. Porque aquí ahorita estuvimos viviendo un tiempo en la ciudad
¿Y si vieron cómo se secaban las matas en la calle y cómo se estaban secando los árboles? Pero Dios tuvo misericordia, hermanos, y ya llovió. Aquí no llovió y había una plaga que estaba devorando todo y no había nada, no había frutas. Ahorita en días pasados nos mandaba ya nuestra hermana Nelly, que está en Abras, una foto, unos mangotes, y decía: mire, hermanos, vengan para darles estos mangos. No había en el tiempo de Joel nada, hermanos. Todos los frutos, todo estaba seco, estaba crítica la situación. Ahora dice, se secaron, dice, por lo cual se extinguió, ¿qué cosa? El gozo de los hijos de los hombres. Pues estaban tristes. ¿Cómo iban a estar? Todo seco, todo destruido. Ellos vieron todo seco y se desanimaron. Dijeron: ¿y ahora? Pues ¿qué pasó? Ahora fíjense bien, espiritualmente hablando, hermanos, nosotros podemos llegar a pasar por estos tiempos de sequía, pero es una sequía espiritual. Esta escena que se imaginaron con todo seco, con las langostas que devoraron todo, los árboles todos quemados, todos sin fruto, así están muchos cristianos. Aquí hay sequedad, no hay fruto, hay desánimo, hay tristeza, hay dolor. Se ve crítica la situación. Y cuando nosotros estamos pasando por esas temporadas de sequedad espiritual, se ve reflejado externamente, porque perdemos, ¿qué cosa? El gozo. El gozo. ¿Cómo estabas a la hora de la alabanza? ¿Cómo estabas al principio, cuando conociste? ¿Cómo cantabas? ¿Cómo leías? ¿Cómo orabas? ¿Cómo buscabas? ¿Cómo predicabas? Y después empiezas a hacer las cosas, pero ya no es igual. Ahora, nosotros podemos pensar que algo nos pasó. Es que algo me pasó a mí. No sé si fue esta situación que viví o esta otra, pero perdí el gozo. No, en Deuteronomio dice que perdiste el gozo porque dejaste de servir a Dios con alegría y gozo del corazón. No fue esto que pasó, no fue aquello que pasó lo que te tiene así. Es que tú dejaste de servir a Dios con alegría y con gozo del corazón. Esto fue lo que nuestro Señor Jesucristo le dijo en Apocalipsis, si no me equivoco, 2 o 3, a la iglesia de Éfeso. ¿Se acuerdan? Dice: pero tengo unas cosas contra ti, que has dejado, ¿qué cosa? Tu primer amor. Estaban sirviendo, se estaban congregando, estaban evangelizando. Pregunta: ¿la iglesia de Éfeso estaba sirviendo? Sí. ¿Tú estás sirviendo? Espero que sí. La pregunta es: ¿con alegría y gozo del corazón? Son cosas diferentes. Son cosas diferentes. Y tú sabes si sientes esa alegría y ese gozo en el corazón. Tú sabes. Y a veces los demás también saben. ¿Por qué? Porque se ve en tu cara. Se ve en tu ánimo. Se ve en que ya no dices gloria a Dios, aleluya, en que no cantas fuerte, en que no levantas tus manos. Los demás lo pueden llegar a ver también. ¿Estás sirviendo a Dios? Sí, pero no con alegría y gozo de corazón. Y cuando lo haces así, o podemos decir en otras palabras, a fuerza o por costumbre, llega el momento en que te vas secando y te vas apagando. Dices: ¿qué me pasó?
Yo no nací antes. Ahora, busquen, hermanos, Habacuc, capítulo 3, versículo 17. No me pierdan Joel. Vamos a regresar ahí. Muchas veces nos justificamos en las situaciones adversas que han venido a nuestra vida para decir, yo estoy así por esto. Ahora, ¿qué dice Habacuc 3, 17? ¿Lo encontraron, hermanos? Amén. Dice Habacuc, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya, ¿qué dice, hermanos? No hay fruto, como estaba en el tiempo de Joel. Aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo, ¿qué dice, hermanos? Yo me alegraré en Jehová. ¿Se dan cuenta? Es una actitud del corazón que nosotros tenemos que tomar, a pesar de que las circunstancias que estamos viviendo en nuestra vida sean adversas. Aunque tenga, aunque no tenga, aunque me pase, aunque me enferme, aunque me falte, con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. ¿Se dan cuenta, hermanos, que dice me alegraré y me gozaré? Amén. Pero Habacuc dice que es una decisión que nosotros tenemos que tomar. Tú la tienes que tomar. ¿Estás pasando situaciones adversas? Sí. Todo el mundo pasa situaciones adversas a lo largo de toda su vida. Pero nosotros tenemos que tomar una decisión. Y debemos decir, aunque me pase esto, aunque me falte esto, aunque me sienta así, y miren quién se los está diciendo, hermanos. Con todo, no importa, yo me voy a alegrar en Jehová y me voy a gozar en el Dios de mi salvación. Esa es una decisión que yo he tomado, hermanos. Como esté. En Filipenses 4:4, no lo busquen, hermanos. Esto es lo que tenía en mente Pablo cuando dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Es una orden, hermanos. Tenemos que regocijarnos, tenemos que gozarnos, tenemos que estar alegres. Servir a Dios con alegría y con gozo del corazón. Luchar contra nuestra carne que nos quiere arrastrar, pelear contra las situaciones adversas que estamos enfrentando y decir, es cierto, no tengo esto, estoy mal de muchas maneras, pero con todo eso yo decido alegrarme y gozarme en el Dios de mi salvación. Y eso nos mantiene, hermanos, frescos. Eso nos mantiene animados. Ahora debemos tener cuidado. ¿Por qué? Porque si yo estoy animado y les comparto este mensaje, puede que alguno de ustedes se contagie, puede que alguno de ustedes se anime. Yo creo que el Señor lo puede hacer, si no lo estuviera dando. Pero es más fácil que una persona desanimada los desanime a que una persona animada los anime. Puede haber muchas palabras de ánimo de parte de Dios, puede haber varios hermanos que te están diciendo, pero con una persona que te diga y tú le preguntes, ¿cómo ves, oye? Yo no. Pues tú sabes, yo ya no. Y nos vamos para abajo, hermanos. Nos desanimamos. Sí, y ya. Ahora, regrésense ahí a Joel 1:19. Como si no fuera suficiente la plaga que había venido y que había acabado con todo, viene una sequía.
deja de llover, calor extremo, incendios. ¿A alguien le suena familiar? Estábamos viviendo eso en el país. Casi 50 grados, los árboles estaban secando, los bosques estaban quemando, no llovía. Y las frutas que logran salir están todas desabridas, los melones que le encantan a doña Doris. Chiste local. Dice el versículo 19, ¿sí lo hallaron, hermanos? ¿Qué hace Joel en medio de esta situación que estamos diciendo? Árboles secos, manzanos secos, todo sin lluvias, todo quemado, todo. Dice el 19, a ti, oh Jehová, ¿qué cosa? Clamaré. Porque fuego consumió los pastos del desierto y llama abrazó todos los árboles del campo. Las bestias del campo bramarán. ¿Por qué, hermanos? Pues no había pasto y no había agua. Bramarán también a ti, dice, porque se secaron los arroyos de las aguas y fuego consumió las praderas del desierto. Fíjense, a veces nos ponemos a pensar nomás en nosotros, ¿verdad? No ha llovido, ¿cómo le vamos a hacer? Ya no hay agua en el tinaco, ya no sale agua de la llave. Y los animales del bosque, los que tomaban en los ríos que están secos, los que comían los pastos que están quemados, ellos también sufren. Ahora, ahí mismo en las maldiciones, no se me muevan, de Deuteronomio 28, una de las maldiciones era también que no iba a llover. Dice, y los cielos que están sobre tu cabeza serán de bronce, y la tierra que está debajo de ti de hierro. Dará Jehová por lluvia a tu tierra polvo y ceniza. ¿Qué caía aquí, hermanos, en las tardes? ¿Qué entraba por las ventanas? Polvo y ceniza de caña. De los cielos descenderán sobre ti hasta que perezcas. Si ya estábamos viviendo una situación semejante, con ríos secos, sin lluvias, incendios, y lo único que entraba por las ventanas era polvo y ceniza, ¿por qué no morimos? ¿Por qué Dios no nos acabó ya de una vez y decidió que ya no lloviera? Porque sus misericordias, como dice el hermano Alberto, como dice Clarice, son nuevas cada mañana. Y porque grande es su fidelidad, hermano. Por eso dijo Jeremías, nosotros no fuimos consumidos. Y por eso también no fuimos consumidos nosotros. Y vinieron ciclones ahí, que la tormenta Alberto, ya ni sé qué era, si era depresión o qué cosa. Y llenó un montón de presas, llenó un montón de ríos, ya hay agua para la gloria de Dios. Ahora, ¿qué hay que hacer en esos tiempos de sequedad? Hablando literalmente, cuando no llueve, ¿qué hicimos? Orar. ¿Qué hay que hacer, hermano, cuando usted está seco espiritualmente? Tiene que orar. Pero sí o no, no me contesten, medítenlo nada más. Pueden estar pasando por días y días y días y situaciones y no oran. No oran por lo que tienen que estar orando. No le dicen al Señor, Señor, tú dijiste que de mi interior iban a brotar, ¿qué cosa? Ríos de agua viva, pero ya pareces la cascada de Tamazopo cuando ya no sale nada. Y los turistas ya no van porque ya no sale agua. Y la gente ya no se te acerca porque ya no sale agua tampoco de ti. ¿Ya qué beben? Salpicas pura amargura, puro polvo y ceniza. Dijo Joel, a ti, oh Jehová, clamaré. Y dijo David, que se cree que escribió el Salmo 42, versículo 1 y 2, ¿se acuerdan que lo estudiamos ya una vez? Dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo.
Cuando estás seco, cuando te sientes deprimido, desanimado, seco, así como que me estoy secando, ¿qué le hace falta a tu alma? Tu alma tiene ¿qué? Sed. ¿De qué? De Dios. Cuando tú tienes la boca toda reseca, así como ahorita que yo estoy hablando, ¿qué tengo, hermanos? Sed. ¿De qué? De agua. Cuando usted está todo seco espiritualmente y ya no se ríe ni aunque le hagan cosquillas, su alma tiene sed. ¿De qué? Del Dios vivo. Vaya y tome agua. ¿No está fácil, hermanos? ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios?, dijo el salmista. Tengo sed, quiero beber, necesito eso. Ahora regrésense ahí a Joel, pero al capítulo 2, hermanos. Vamos a leer del verso 12. Fíjense bien. Por eso pues, ahora, dice Jehová, conviértanse a mí con todo su corazón, con ayuno, lloro y lamento. Hermanos, cuando uno se convierte al Señor, cuando Dios toca su corazón y usted se reconoce por obra y gracia del Espíritu Santo como un pecador y se siente delante de una presencia del Dios único y verdadero, santo, 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 que vino a derramar su sangre para el perdón de tus pecados, porque eran tus pecados y Él los pagó, uno se arrepiente y uno llora y uno se lamenta y uno dice: perdón, Señor, porque hice esto, porque hice esto otro, yo no andaba en tus caminos, yo hacía todo lo contrario a tu voluntad, yo andaba con los brujos, yo andaba con los ídolos, yo andaba maldiciendo, tomando, y te sientes mal. Conviértanse, dice, es decir, tú ibas para allá, contrario a Dios, a su voluntad, ahora vienes para acá, lo estás buscando. ¿Por qué? Porque encontraste el camino, la verdad y la vida, que es nuestro Señor Jesucristo, y ahora vas hacia el Padre, vas hacia Él. Convertíos a Jehová vuestro Dios, dice, ¿por qué? Porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele, ¿qué dice? Del castigo. Dios se duele, hermanos, del castigo. Dios es misericordioso. Les envió la langosta, sí, acabó con todo, sí, dejó de llover, sí, bramaban los animales, la gente ya no sabía qué hacer, no había comida, no había ofrendas, los sacerdotes no tenían que comer, y Dios estaba riendo, contento, diciendo: ándele, ándeles. No. Dios es misericordioso, grande para la ira, tardo en misericordia, y se duele, ¿qué cosa? Del castigo. Así como usted le da una nalgada a su hijo y uno piensa como papá, y oía esa frase, ¿verdad?, que decía: esto me va a doler más a mí que a ti. Así Dios también se duele cuando Él está disciplinando a su pueblo, cuando su pueblo está padeciendo, cuando su pueblo está viviendo en sequedad espiritual, cuando están llorando, cuando está clamando. Dios se duele de eso. Ahora, dice el versículo 17: entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes ministros de Jehová, y digan: perdona, oh Jehová, a tu pueblo, y no entregues al oprobio tu heredad, para que las naciones se enseñoreen de ella. ¿Por qué han de decir los pueblos: ¿dónde está su Dios? Sí, porque los pueblos vecinos que habían visto la gloria del templo, que sabían que era el pueblo escogido por Dios, que tenían la ley, que los había libertado de Egipto, todos sabían eso. Y después veían que no les llovía, que estaba todo seco, que estaba todo consumido, que estaba una plaga devorando todo, y decían: ¿y su Dios? Y eso es lo mismo que dijo David en el Salmo 42, versículo 3. Dice: fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días: ¿dónde está tu Dios?
Si tú estás seco espiritualmente, si tú estás desanimado, si no estás sirviendo a Dios con alegría y con gozo de corazón, hacer las cosas ya por costumbre, por tradición, por religión, pero tu vida está seca, está vacía. El enemigo te dice: ¿dónde está tu Dios? ¿Dónde está la paz del Señor? ¿Dónde está el gozo del Espíritu Santo? ¿Dónde está esa vida en victoria que dices, y que iban a correr de ti ríos de agua viva, y que el Señor vino para darte vida y vida en abundancia? Si estás más muerta que... ¿Dónde está tu Dios? Dice el versículo 18: y Jehová, solícito por la tierra, ¿qué dice, hermanos? Perdonará a su pueblo. Pídanle perdón al Señor, hermanos, si están todos apachurrados y apagados por no haberle servido con alegría y con gozo de corazón. ¿Y qué va a hacer Dios? Los va a perdonar. ¿Por qué no van entonces? Responderá Jehová y dirá a su pueblo. Fíjese bien lo que por si alguien dice: no, pero yo ya no, que decía ahorita Liria al principio, de repente uno como que, pues, vuelva hacia el Señor, pídale perdón a Él. Y esto no es cuestión de días, no es cuestión de horas. Fíjense lo que le va a decir el Señor. Dice: y dirá a su pueblo: he aquí yo os envío pan, mosto y aceite, y seréis saciados de ellos. Y nunca más os pondré en oprobio entre las naciones. Ahora, ¿cuántos tienen fe, hermanos, para creer que Dios va a hacer esto en tu vida? En tu vida, en la tuya, no en la de al lado, no en el de atrás, en la tuya. Porque acuérdense, hermanos, que nosotros, los cristianos, andamos ¿por qué? Por fe. Nosotros tenemos que creer las promesas de Dios. Le dijo a Sara: te voy a dar un hijo. Tenía 90 años y estaba estéril, y Abraham tenía casi 100 años, y a pesar de que se rieron y todo, ellos tuvieron que creer. Y creyó Abraham a Dios, y le fue contado, ¿por qué? Por justicia. Dios sabe, si el día de hoy estás escuchando atentamente, si crees que esta palabra viene de parte de Dios, y Dios sabe si le crees a Dios, que Dios va a hacer esto contigo. Fíjense lo que dice el verso 21. Tierra, no temas, alégrate y gózate, porque Jehová hará grandes cosas. ¿Es fe o no es fe? Porque dice hará. ¿Cómo estaba en el momento que estaba hablando Joel? Seco, quemado, los arroyos, no llovía, no había frutos, las langostas estaban todavía, yo creo que Joel estaba predicando, y las langostas que estaban volteaban. Tierra, no temas, porque Jehová hará grandes cosas contigo. Y las langostas, ¿qué? ¿No estás viendo cómo está aquí? Los manzanos, no hay frutos, no hay, todo está seco, no llueve, nos estamos comiendo el último que queda. ¿Y tú estás diciendo que Dios va a hacer grandes cosas? Y a veces nos podemos reír de lo que están pensando esas langostas que están oyendo en la profecía, pero a veces esas langostas somos nosotros. Vemos la destrucción que hay en nuestra vida, vemos la sequedad, vemos la desolación, y estamos comiéndonos lo último que queda, y el predicador está diciendo: Dios va a hacer algo grande contigo, y dices: yo no creo, conmigo no. Yo creo que esa palabra ya no es para mí. Ojalá y a algún hermano le quede, pero a mí no, mi caso ya es extremo. Animales del campo, dice el verso 22, no teman, porque los pastos del desierto, ¿qué cosa?
reverdecerán. ¿En qué está? ¿En pasado, en presente? En futuro, no se ve. Dice Dios, pero yo te estoy diciendo que lo voy a hacer y tú tienes ¿qué cosa? Que creer. Créele a Dios que los pastos van a reverdecer, te lo está diciendo Él. Porque los árboles llevarán su fruto. La higuera y la vid darán sus frutos. Ahora alguien puede decir y puede estar renuente. Y como está en amargura, dice, pues es que le dijo a la tierra. Y luego le dijo a los animales. Pero a mí no me ha dicho. 23. Vosotros también, hijos de Sión. ¿Qué cosa? Instrucción. Alégrense y gócense. ¿Podrán hacer eso, hermanos? Por fe podrán alegrarse y gozarse y decir, gloria a Dios, aleluya. Te creo, Señor. A ver, se los voy a leer otra vez y ustedes responden. Vamos a ver si pueden. Si no pueden aquí, no lo van a hacer allá afuera. Ustedes también, hijos de Sión, alégrense y gócense en Jehová, vuestro Dios. Amén. Alégrense y gócense, que les llene aquí. Hagan cuenta que les dijeron que se ganaron la lotería. Ahorita le dicen, oye, ¿tú qué? ¿Te acuerdas que te vendí una quiniela de 10 pesos? Sí, ganaste. ¡Ay, qué bueno! En ese ratito, y te van a 700 pesos. Si no, está castigado, porque si lo jugaste en la bola, oílo, no sabe de eso, van a decir. Y creo que te dan 500, nomás yo por eso ya no juego. Ustedes también, hijos de Sión, alégrense y gócense en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio. Ahora, físicamente, literalmente, viendo la desolación, la sequedad, la falta de lluvia en los ríos, ¿ya vieron que Dios mandó la lluvia? ¿Sí vieron? ¿Sí vieron cómo se llenaron las presas? ¿Sí vieron cómo se llenaron los ríos? ¿Sí vieron cómo se reverdecen los campos y los campesinos están contentos porque ya llovió? Bueno, pues Dios dice, si yo llené esas presas grandototas y esos ríos y regué esos campos y hice que producieran frutos los árboles, que los animales estuvieran contentos y comieran pasto, ¿no crees que pueda arreglar la sequedad de tu vida? ¿No crees que pueda yo enviarte la lluvia temprana y la tardía para que cambies el estado en el que estás viviendo? ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos secos, ¿dónde está el fruto? Cuando estamos apagados, cuando nos salieron raíces de amargura, estamos desanimados, estamos tristes, estamos deprimidos. ¿Dónde está el fruto? No hay fruto. No hay nada. ¿Había en los tiempos de Joel? No, tampoco había fruto. ¿Por qué? Porque no había agua, no había lluvia, estaba seco todo, quemado, destruido. Pero así como Dios hizo que cambiaran las cosas, Dios puede enviar la lluvia a nosotros, nos puede hacer reverdecer. Estoy hablando espiritualmente, hermano, no crean que se van a poner como Hulk. Nos puede hacer que nos animemos, que nos gocemos, que nos alegremos y que produzcamos fruto. Acuérdense, uno de los frutos del Espíritu, amor, y luego ¿qué sigue? Gozo. Amor, gozo. Y ahí faltan un montón. Pero cuando no tenemos amor y cuando no tenemos gozo, ¿para qué se aprenden los otros? Amor y gozo, para empezar. Dice el versículo 24: las eras se llenarán de trigo y los lagares rebosarán de vino y aceite. Y os restituiré, dice, los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros.
Comeréis hasta saciaros. Todo está en futuro, hermanos. Comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo ¿qué cosa? Maravillas con ustedes, y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. ¿Le creen, hermanos? Ahora, aquí vamos a terminar. Pero ahí donde terminamos, al verso siguiente, porque alguien puede decir, está alegorizando. Agarró el pasaje y estaba hablando de una sequía natural y luego metió una sequía espiritual, y eso no decía el texto. Pero resulta que ¿qué dice el verso siguiente, hermanos? En aquel día y conoceréis, estábamos en el 27, ¿verdad? Dice 27, y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Jehová vuestro Dios, y no hay otro, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. ¿Qué dice el 28, hermanos? Y después de esto, ¿qué cosa? Derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y ahí está hablando de lo que se cumplió el día de Pentecostés, ¿se acuerdan? Lo que citó Pedro, dijo, esto es lo que dijo el profeta Joel. Pero esto lo estamos leyendo para que se den cuenta de que Dios no está preocupado nada más físicamente, literalmente, por traer la lluvia y hacer que salgan frutos de los árboles, sino que Él está preocupado porque venga esa lluvia a nuestros corazones, que es el Espíritu Santo, esos ríos de agua viva que van a brotar dentro de nosotros, para que podamos producir nosotros, al igual que la tierra, fruto. Pero el fruto de nosotros van a ser los frutos del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Pónganse de pie, hermanos, para hacer una oración.